Bueno, mis muchachos, bienvenidos a otro capítulo de Conociendo las Farras en Colombia. Creo que en el último no dije eso, pero no. Hoy vamos a estar yendo a la farra de otro colectivo al que no hemos ido, que es Machín. Vamos a volver a Gate, hoy la farra es en Gate de nuevo, vamos a ver cómo cambia la organización de una fiesta a la otra, interesante. Vamos a estar escuchando un DJ que la verdad yo escucho hace mucho y me parece la verga, que es Orgy. Perplex también es Aleta, también es Melo. Vamos a ver qué procede esta noche. Como digo, es raro un poco que un video haya sido en el mismo lugar dos veces porque normalmente uno explica cómo es la organización y todo eso. Así que pues obviamente tenemos que mostrarles cómo ha cambiado y pues más que todo enfocarnos en los DJs que van a estar también muy perros. Estábamos en el 85, nos encontramos con nuestros parceros de Cheers Up. Estamos echando chisme, pero con ellos siempre rumba fija. Terminamos en un bar del 85, perreando. No hemos podido llegar a la farra, vamos tarde, la verdad. Ya van a ser las 2:30, toca como en media hora. 2:40. En 20 minutos toca orgia, así que ya viene el carro, nos toca correr, pero esperamos lograrla. Nos encontramos con ellos y siempre es farra asegurada, sí o sí. Igual fue buena farra, parchar con ellos es una chimba. Fue divertido. Siempre es Muy divertido. divertido. Yo creo que pronto vamos a hacer un crossover con ellos, nos los vamos a llevar para una Con farra, ellos. porque ellos son los duros del reggaetón, nos los vamos a llevar a una farra de electrónica, pero bueno, acompáñennos en esta nueva aventura, espero les guste el videito como siempre y pues nada, vámonos. Denle like y suscríbanse. Bueno, mis amores, acabamos de llegar aquí a Gate Club, ya se conocen, bueno, esta sería la entrada, no sé si no lo habían pillado antes, Tin, ahí es donde se hace la filita, el filtro, acá se entregan las manillas, creo que es algo que no había mostrado antes, pero llegamos apenas, no sé si Orgy ya está tocando o ya se va a subir, Vale está en el baño en este momento, estaba solucionando una cosita, se logró, así que vamos para adentro a disfrutarlo. Les iba a decir algo y se me olvidó, no me acuerdo. Bueno, sí, esta es la parte de acá de la entrada. Ya les muestro cómo está organizado. Me dijeron que la producción está brutal. Bueno, mis amores, acabamos de llegar a lo que sería la entrada al backstage. En esta fiesta, si no estoy mal, solo había general y back. Entonces todo lo que está enfrente y arriba es general y pues backstage es esto que se ve atrás, que la verdad la organización está bastante chimba, es muy diferente a la que vimos en el video anterior. Acá todo general, acá backstage, pero hay algo que debo decir y rescatar en cuanto a lo que a mí me gusta. Y todas las veces que he venido a Gate, yo diría que esta es la producción más hijueputa que he visto. La verdad, el tema de las cruces en pantallas, está brutal. Pura luz roja, láser, luces desde diferentes lugares. La producción para mí es la mejor que he visto en Gate hasta ahora. Llegamos y ya está tocando Orgy, una delicia, satánico, oscuro como me gusta. La verdad, puedo decir que de verdad la producción que he visto hoy la mejor que he visto hasta ahora en Gate. 10 de 10, 100 de 10.
Yo sé y soy consciente de que mi cara no se ve, solo lo de esta luz, pero es que también quiero que se vea atrás el verguero. Dígame si eso no se ve una puta chimba. Por eso es que me encanta que parezca el invierno. Ya saben que mientras más cerca al invierno, mejor. Bueno, mis amores, debo decir que el calor en Gate siempre va a ser el mismo calor. Hace mucho calor, pero la barra está muy buena. O sea, literalmente llevo acá como 20 minutos grabando y viendo las vainas y está brutal. La música es una verga y reitero, la producción que se montaron está una chimba. Por ahí me contaron que ya está lanzallamas. Vamos a ver si logramos capturarlos en video. Y no eran 2 cruces, sino 3. La verdad está la verga, o sea, pillen eso. Bueno muchachos, estamos acá con uno de los DJs principales internacionales que van a estar tocando ahorita en Machine, que es Perplex, un capo, la verdad, a mí la música me gusta bastante. Y bueno, tenemos que ponerles traducción porque vamos a estar hablando en inglés, pero bueno, vamos ahí. So bro, I would like to know first of all, what's your name? That's the first thing. So my name on my birth certificate is Lucas. So that's my real name, and the artist name is Perplex. Yeah. And why Perplex? I guess the Spanish people or Spanish-speaking people know the word perplejo, which means like surprised. And, okay. And in German we have the same word. Also the Dutch people, we have all like similar languages. And I took a different writing because it's hard to find, you know, URLs on Instagram, everything if you use an original word. And I used my name to sound like the original word, perplex, which is perplejo in German, but in a different writing to just give it like a special taste in it, and to keep people like when they say, "Oh, I'm so perplexed," they will always keep me in mind. So it's like a little trick. That's nice. That's awesome as fuck. Well, vamos a decirlo acá rápido. El nombre Perplex viene de la palabra que en alemán también significa perplejo. Entonces, cada vez que alguien piense en perplejo, eso va a hacer que piense en él, porque él es perplex. ¿Qué es perplejo? Bro, it's your first time in Colombia? Yes, first time. And how is it going until now? I'm honest, like it's a very hectic day for me. I traveled with no sleep in a proper bed from my show in Germany, in Frankfurt last night, to Bogota, 15 hours of travel. I had some rest time in the hotel, and I could sleep some hours in the airplane. But yeah, I saw some cool areas. Tomorrow we will explore the city a little bit more, and I will see more stuff. But so far it's incredible. The party is great from what I saw already, and the people are nice. And yeah, I got told a lot of stories, and it's incredible. Yeah. And you're saying until when? I leave Monday in the evening. In the evening. And you arrived today, like in the morning or something? No, like I arrived today local time at 3:30, something like this. So in the afternoon. Okay, so you arrived how long ago did you arrive here? Yeah, like we have now, what is it? It's almost time for my set actually. So we are close to 3. So like 6 hours ago.
roundabout. Oh, okay. But you've been here 6 hours? Yeah, not here in the club, like in the Okay, hotel. okay. Yeah, Alright, yeah, alright, no, no, alright. no. I've been in the hotel. I explored the city center a little bit. I went around and talked to like local guys, searched for some food and local stuff and stuff. Yeah, so How's your DJing life? That like, do you still like play and party at the same time? Have you ever like partied and played at the same time, like drinking and playing, or you don't do that anymore? I mean, like, Have you ever done it? I guess we have the proper example here. Like, we had like a couple of drinks here in the backstage, and we enjoyed the night, and it's cool. But proper partying, like going crazy with drinks and whatever people do when they party, it's not my type of vibe. I am more the nerd that's in front of the computer making music, like sounds and Okay. and make like out of nowhere it's a track, and now I'm DJing. Like it's a funny story. But I'm not the party guy, front row, going crazy 3 days in a row. That's like, I can't do this from my strength, like I'm too weak. Just to get it like straight, did you start at first like producing and Yeah. then you started DJing? Yeah, like it was. I had a friend in my family who was a DJ, like turntablism, hip hop, old school. And I loved it. It was really great. And my parents thought it's just a phase, so they were like, "Oh yeah, you're a kid. In a few weeks you will not like it anymore. And it's so expensive to get the gear." So I saved a lot of money, and I knew, okay, DJs have to make own music to make it, So Yeah. I learned, because I had a laptop, I just downloaded some free software to make music, whatever it was, like Magic, whatever it's called, the program from back in the days. It's 12 years ago. And then I started making music. I started to learn how to DJ. I was very, awesome. very bad in the beginning. I have still videos on my hard drive from my laptop. It's really, really bad. Yeah, but then the time go by and you train, you become more and more comfortable. That's And, awesome, bro. Yeah. It's to be honest, I do not know like a lot, but it's the first time that I see someone who started as producer and then became DJ. Actually, like usually it's the other side, right? The other way. Yeah, but I have to be fair. It's not that I was a proper producer when I started DJing. I was the guy running around making beep-boo sounds, beep on the laptop, trying to make it sound good. Like I was still not having a clue. I would say the last 5 years got my knowledge level like this up. But it's in the first place I wanted to make music, and then that meant I need to learn how to DJ. But yeah, as you said. Did you make it work? Like the first time doing all those noises, did you get something like that you can say, well, it's a good track, or it works at least? I mean, if I would show you, you would be like, yeah, it's cool, and you would be amazed, I guess. It's like chilly, like 110 BPM chill Ibiza house type of music, I have still all on my old SoundCloud profile. So there's an old unknown SoundCloud profile of mine where I have all this old like really shit I need tracks. it. We need to hear that. Yeah. Bro, I would like to keep talking, but yeah, you're going to be late for your set, so I don't want to keep you here. Thank you very much. That was It was a pleasure. awesome. You're a really good guy, bro. Thank you very much for the time. Guys, muchachos, con ustedes, Perplex, una maravilla y una gran persona. We'll be recording the set with you, so ya les mostraremos qué tal está. Qué tal es Spanglish, ¿ah? See ya. Pueden ver, acabamos de salir de una entrevista, nuestra primera entrevista con un DJ internacional, y la verdad estaba nervioso porque fue de momento, yo como que no sabía ni qué preguntar, salieron algunas preguntitas, parce, casi no le puedo colocar la pelusa a esta chimbada porque estaba nervioso. Nos demoramos no mucho, pero es que él tocaba ya, Gonzalo, que iba faltando como 20 minutos, entonces llegaron y empezaron como papi, no mentiras, fueron súper queridos, como "Man, toca ya", entonces nos tocó medio mocharla, pero man, la verdad, Perplex súper querido, nos dijo que si quería al final, cuando terminara la farra, podíamos hacer otras preguntitas. El man, repana, súper todo bien, huevón. Me dio resto de pena, la verdad, pero bueno, se logró nuestra primera entrevista. Vamos a ver cómo toca el muchacho, debe estar empezando a tocar ahorita. Yo creo que va a tocar la verga. Algo que me pareció muy chimba y es la primera vez que lo escucho, es un productor que se volvió DJ. Yo siempre pensé, la verdad, lo que yo sabía es que todos empezaban como DJs
y luego terminaban siendo productores, pues porque sí, para ser, digamos que conocido en otras partes es muy importante ser productor. Pero bueno, la verdad es que Perplex, super pana, se logró. Las preguntas no sé cómo salieron, yo siento que estaba re esparramado en ese sofá y ese que mide 2 metros, huevón, es un hijo de p***, es una torre. Nos estaba contando antes de la entrevista que, parce, para los aviones ni siquiera en primera clase cuando se acuesta cabe, huevón. Porque eso es como un 80, no mide 2 metros, 2 metros. Pero bueno, repana de nuevo, me cayó súper bien, súper querido. Vamos a escucharlo y luego vemos si podemos sacarle más preguntitas. Tenía miedo de que este video, como era en Gate y eso, no iba a dar mucho contenido, pero hey, mi Diosito sabe cómo hace sus cosas. Acabamos de llegar a la casita, decidimos hacer el cierre acá porque pues la verdad pedimos el carro como pensando, no, tenemos tiempo en lo que llega, hacemos el cierre y llegó literal man, nos estaba parqueado afuera, nos estaba esperando. Literalmente nos No estaba pasó nada esperando. malo, ya llegamos bien, afortunadamente, pero si fue está al lado. Nosotros, wow, nunca pasa. ¿Qué pasa? Siento que yo le dije a Santi como, aún tenemos suerte. Sí, literal estábamos de suerte. Llegamos juiciositos, son como las 5 de la mañana, súper sanos, no hicimos nada loco, solo nos tomamos unas politas y unos chorros que nos regalaron por ahí, unos Nos shotcitos, tomamos pero, como 2 shots en toda la noche. pero Y- puro juicio. Y polita. Estamos esmamados. Yo pues con la salida de ayer y otra vez hoy fui al gimnasio y salir, no, estoy Sí, reventado. Santi, hoy estoy toda ronca. Con esa forma de fumar como no. Santi obviamente está súper mamado por haber salido ayer y haber entrenado hoy. Por echar juicio. Y haber salido de 100. Ven Ser lo que, juicioso no paga. ven lo que hace Santiago por usted. Ser juicioso no paga. La mentira lo hago por todos también. Igual quería ver a Orgy. Bueno, hablando de la farra, ¿no? Estuvo cool. Orgy me pareció áspero, o sea, estuvo violento, estuvo satánico como me gusta. Sin embargo, pues no hubo como momentos como traxitos de descanso ni nada, lo cual pues no cualquiera se lo aguanta, ¿no? A mí me encanta, a Vale le encanta, ¿Sabes qué nosotros no lo creo? bailamos, Que, pero o sea, yo considero que como tal el set del man tenía muchos breaks. Entonces era como Ush. estallar y pero muy seguidos, y sí, o sea, y los breaks son y chimbas, pero eran muy seguidos, sí, eran bastantes eran breaks, muy seguidos. bastantes Y, breaks, pero y melos. nos instruimos un poquito y estaba como bien plano
el Pues man. en el sentido de eso, de que el man como que nunca cambió, digamos, como el género un poquito para hacer descansar a la gente, pura violencia. Que a mí, pues lo que digo, yo me lo aguanto, me gusta, pero pues va a haber gente que dirá, güey, puta, estoy mamado. Lo cual, según nuestros amigos de Common Poetry, no es inteligente porque pues la gente se mama y se termina yendo. Nosotros, pues felices, pero pues analizamos eso. Después tuvimos la oportunidad de entrevistar a Perplex, súper querido. Lo Ay, íbamos muy a entrevistar tierno. de salida, pero la verdad estábamos muy No la mamados, dimos. Sí, de weón. O pronto el man sea, también siento que hubiera estado súper estallado o cansado. yo siento que el man era muy happy. Yo siento que el man hubiera estado re, ay, hagámoslo, pero pues cagada porque estábamos mamados. Perplex ya obviamente fue mucho más diferente. El marica siento que sí, ya le metió diferentes géneros, le metió diferentes sonidos, melodías. Me gustó en ese sentido más Perplex, estuvo como más, fue más versátil. Obviamente Orgy me encantó lo pesado, pero A mí pues me siento que gustaron Perplex ambos. estuvo, sí, los dos estuvieron buenísimos, o sea, los dos excelentes, solo que no sé, no esperaba tanto de Perplex y la verdad el man, excelente, La dio, se excelente. rifó. Y hablando del montaje, Ah, me bueno, contaron sí, esto. muchachos, algo que sí, ya lo había dicho durante la farra, pero parce, ese montaje que se hizo este marica, bueno, las cruces a los lados con pantallas me parecieron brutales. 20 de 10. Al principio, digamos, de lo que llegamos, pura luz roja, que a mí me encanta. Obviamente había más luces, ya con Perplex pusieron amarillas y otros colores blancas. Sí, Sí, bueno, no pero el me caso fijé. es que tenían mucho, me gustó que tenían luces como llegando de todas las, no sé, la verdad siento que el montaje estuvo bueno, habían luces de todas las direcciones, eso me pareció muy chimba, habían láseres bacanos. Se veía súper bonito, todo Sí, súper organizado y súper aesthetic techno. la verdad, el montaje estuvo 20 de 10, la música también me gustó El mucho, muy buena sonido farra, el sonido estuvo también melo, bien. la verdad estuvo chimba. Obviamente, pues por ahí que nos contaron, me contó un seguidor que le robaron el celular. Ya saben, muchachos, en todas esas putas farras siempre van ratas, weón. Qué fastidio, qué mierda. Ojalá uno los agarrara y les pudiera dar paloterapia, pero en la juega siempre si estén loquitos con sus vainas, en la juega. Porque siempre hay ratas, weón. Siempre hay gente buscando hacerle el daño a uno. Pero sí, Y más uno loquito, todo indefenso. en resumidas cuentas, la farra, buena. Varias personas nos saludaron, todo el mundo Ay, muy querido. sí. Chévere, la verdad la Nos pasamos saludaron bien. harto. Fue divertido y se metieron varias veces al video a saludar. Un man, creo que era uno de los amigos de alguno de los DJs, el man se metió a gritar también y yo me sentí re periodista, así que eso que están ahí, se empieza a meter la gente, guau, es re incómodo, marica, yo re, ¿qué Sálgase, hago? por favor. Vete, Pero por bueno, favor. la farra, muchachos, la verdad, muy buena. De hecho, este fin de semana estuvo bien. Daniela también me gustó lo que les dije, Pauloski también, un acid bueno y esta farra también, excelente. Un Me buen fin de gustó. semana, estoy Estuvo cool. reventadísimo. Yo no salí hace cuánto. No sé, mano. Pues el anterior fin de semana estuvimos en la casa con nuestros amigos, pero no fue farra como tal. Yo no salía hace No, como menos mal que no 2, fue 3 barra como semanas. tal, solo había música, alcohol, Pero no drogas. era un bar, No, bueno, sí, eso sí es verdad. kind of. Pero Pero, la farra, muchachos, nice. En resumidas cuentas, fue una excelente noche. Lo mismo que les digo, nos hubiéramos quedado más, pero baila, el cansancio no me dio. ya pues, no, y siento que nos fuimos en buen momento. Estuvo todo bien, perfecto. Buen timing de todo. Así es. Pero bueno, mis niños, espero Adiós. les haya gustado este videito. Seguiremos haciendo, disculparán la cara de cascados, estamos reventados, pero dijimos no mejor hacer el cierre De una vez fresquitos, el fresquitos, primer recién cierre recién salidos. salidos de la farra. Es que el primer cierre sí lo hemos hecho. Bueno, Así pues o sea, como dos, van como dos. hemos hecho varios, amor, que inventas, pero pues digamos, de hecho esto no lo hicimos en la farra, que normalmente debería ser en la farra, pero es que confirmó muy rápido. Bueno, igual ya era la despedida, la buena, mis amores, espero les haya gustado. Nos vemos en Besitos el en ese próximo asterisco video. y nos vemos en el próximo video, Re Luisito. Chao.